Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Quiero leer un texto que entró después de las 5:30 de la tarde a mi celular a través del Messenger. Tenemos muchos hermanos en Cristo que nos ven a través de las redes sociales. Unos nos ven en vivo, otros nos ven el día de mañana o el día de pasado. Y creo yo que esta gente nos ve en YouTube. Pero dice: hermano Israel, mi hermano Elías, no conozco a Elías, no sé en qué ciudad estará, está muy grave con neumonía, el páncreas inflamado, la sangre acidificada y entubado. Oiga esto, porque es parte del tema, por eso quise leerlo. Solo esperamos un milagro de parte de Dios. Ese es el informe médico hoy miércoles 1 de diciembre. Sé que Él está listo para irse al cielo, pero oramos para que eso suceda, que el Señor haga su voluntad y no la nuestra, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias por sus oraciones. Él dice una palabra muy clave: estamos esperando. Él está listo para irse al cielo, pero estamos esperando y esperando. Recuerde que a mí me da mucho gusto que la gente que nos ve a través de las redes sociales, YouTube, sepan que en esta iglesia hablar con Dios sigue siendo algo vital para nuestras vidas. No tenemos control de la respuesta de Dios, no sabemos cómo va Dios a contestar. Lo que sí sabemos en esta iglesia, como decía Salomón, el caballo se alista para la batalla, pero quien da la victoria es el Señor. Y escuchando al pastor Joel, pues fueron varias las peticiones. Hay mucha gente que está esperando que Dios restaure a una persona que está enferma. Hay otras peticiones que están relacionadas con, qué sé yo, con trabajos, con pérdida de trabajos. Hay gente quien anhela buscar un apartamento, una casa. Hay gente que está pidiendo a Dios por otras cuestiones, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a esperar en esta noche. Mucha gente se confunde con muchas citas bíblicas que hay en el Nuevo Testamento, que si oramos conforme al corazón y a la voluntad de Dios, y si creemos y si pedimos creyendo, Dios nos va a contestar. Más allá de cómo está tu situación con Dios, solamente voy a suponer que estás viviendo una vida de santidad, que tu petición es bien presentada a través del Espíritu Santo, que tu petición ha sido vista por Dios y de hecho es una petición buena de parte de Dios. Eso no significa que Dios te va a contestar en este día. Puede tardar una semana, puede tardar un mes, puede tardar años en que Dios te conteste. El día de hoy estamos en el país y en el tiempo donde nosotros queremos las cosas ya. El día de hoy, mi noviazgo con mi esposa, yo estaba aquí en Estados Unidos, ella estaba en México. Yo no tenía otras opciones. Yo escribía una carta y esperaba 3 semanas para que la carta regresara. Esas 3 semanas se convirtieron en 2 semanas, una semana, un día, porque ya vino el texto, el celular, FaceTime. Ahora, si yo quiero ver a mi esposa, prendo el celular y ahí está en la pantalla. Y así nos hemos acostumbrado en este país. Digo en este país porque en muchos de nuestros países todavía nuestra familia está sujeta a esperar. Plantearle yo a mi padre que necesitaba un par de zapatos, eso podía durar 3, 4 o 6 meses. Ni siquiera podía yo comentarse lo que necesitaba zapatos. Le enseñaba mi zapato para que él viera que el dedo sale del zapato, a ver si él podía entender que yo necesitaba zapatos. El día de hoy los chicos quieren zapatos y ese día tienen zapatos.
En las cosas de Dios, hermano, por alguna razón la palabra espera en el Señor aparece en Génesis y va a llegar hasta el Apocalipsis. Esperar en el Señor simplemente es parte de la doctrina del Señor. Esperar en el Señor no es malo. Esperar es una virtud que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que siempre poner en práctica. Por alguna razón Dios quiere que tú esperes. Dios no está en un capricho. Dios no quiere castigarte. Lo que Dios sabe es que lo que tú estás pidiendo está perfectamente bien, pero no está en el tiempo de Dios. ¿Y cómo se supone que no va a estar en el tiempo de Dios si yo deseo una casa con todo mi corazón? Pues dice el Señor que esa casa no vendrá el día de hoy. Esa casa, si es aprobada por Dios, esa casa vendrá cuando el semáforo del Señor se ponga verde, pero hoy está rojo, y aprende a dar gracias a Dios. ¿Cómo Dios no va a contestar mi oración si quiero un trabajo? ¿Sabes qué pasa? Que tú y yo nada más podemos ver lo que está enfrente de nosotros. Pero Dios sabe que si te da una casa ahorita, Él sabe que en 6 meses te pueden correr de tu trabajo porque la compañía va a cerrar. Dios ve todo el futuro. Espera tu casa, espera tu trabajo, espera tu salud, pero que todo sea en el tiempo de Dios. Salmo capítulo 27. Y yo le digo a esta familia, no conozco a Elías, pero en esta iglesia oramos y Dios contesta nuestras peticiones. Yo aún tengo peticiones que Dios no ha contestado y le doy gracias a Dios porque Él tiene una razón por la cual no ha contestado mi petición. Salmo capítulo 27, versículos 13 al 14 dice así la bendita palabra de Dios. Salmo capítulo 27, versículos 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese. El Señor sabe que el proceso de esperar va a ser desgastador. El Señor sabe que el hecho de que tú esperes algo va a ser algo que no te va a gustar, pero dice el Señor: esfuérzate. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar que Él hará. Y tarde que temprano tu petición, que ya fue aprobada por Dios, cuando el semáforo de Dios se ponga verde, entonces prepara tu vida, prepara tu corazón, porque la bendición de Dios viene para tu hogar. Pero no va a ser en tu tiempo, va a ser en los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor siguen siendo perfectos. Pero ¿por qué Dios no quisiera contestarme algo si yo soy un hijo de Dios? Estoy caminando conforme al corazón del Señor. Estoy haciendo todo lo que la Biblia me dice, todo lo que la palabra me dice. Estoy, creo yo, bien delante de Dios. ¿Cómo es que Dios no puede contestar mi petición? Dios no contesta tu petición porque te ama demasiado. Vuelvo y lo repito. ¿Estás tú preparado para recibir algo que has estado pidiendo a Dios según tu forma de pensar? Dios te ama demasiado que Él no va a probar esa petición hasta que Él vea que sea el momento preciso. Cuando el semáforo se pone verde, entonces alaba a Dios, porque la bendición de Dios viene para tu vida. Pero tenemos que reconocer que no son mis tiempos, son los tiempos del Señor. Vuelvo y lo recalco, los tiempos del Señor siguen y seguirán siendo perfectos, exactos. Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15.
¿Usted cree que Dios le negó cosas a hombres como Moisés, Abraham, Daniel? Claro que lo hizo. Dios ha negado muchas peticiones a hombres que caminaron conforme a su corazón. Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya Moisés, con un espíritu de libertador, ya empezaba a practicar en sus propias fuerzas, pero no eran en las fuerzas de Moisés. No era el día preciso, porque sabía y presentía Moisés que un día sería su trabajo. Pero no, el semáforo sigue estando rojo y tú no puedes actuar cuando el semáforo está rojo. Este hombre mató a un egipcio, versículo 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Midian. 40 años, si vamos a hablar de estrategia, Señor, si vamos a hablar de estrategia, hoy es el día perfecto para liberar a tu pueblo. Yo tengo influencias. Moisés es el hijo de la hija de Faraón en adopción. Moisés es nieto del Faraón. Moisés habita en el palacio del Faraón, pero el semáforo de Dios sigue estando rojo. 40 años después, y siendo un anciano de 80 años, pobre, desanimado, porque cuidaba un grupo de ovejas, un rebaño de ovejas, y ni siquiera eran de él, eran de su suegro Jetro. Las cosas no pintaban como que Dios iba a escoger a un hombre de 80 años para liberar a su pueblo. Recuerda, Dios no está basado en tu conocimiento ni en tus fuerzas. Son las fuerzas de Dios y el conocimiento de Dios en tu persona que va a realizar el propósito de Dios que tiene para tu vida. 80 años este anciano. Entonces el semáforo de Dios se pone verde y a través de una zarza le da instrucciones que ahora es el momento, porque este es el día que hizo el Señor. Ahora Moisés tiene que ir a Egipto. Las cosas no tienen sentido, pero es que en las cosas del Señor no tiene que tener sentido. Simplemente créele a tu Señor y vendrá bendición a tu vida. 80 años, Señor. Y usted se recordará que usa todo el capítulo 3 para negarse. Yo no quiero ir, yo no puedo ir, no sé ni hablar. Cuando el semáforo verde de Dios se enciende, entonces viene la bendición. Entonces podrás entender muchas cosas. ¿Por qué el Señor no quiso libertar a su pueblo cuando Moisés estaba en el palacio y tal vez tenía más fuerzas y tal vez tenía más ganas y tal vez tenía más conocimiento? Ninguna de esas tres aplican cuando el poder de Dios se manifiesta en tu persona. Puedes tener 40, 80 o 150. Dios va a llevar a cabo su propósito en el tiempo de Dios, porque son los tiempos de Dios los que determinan nuestra existencia en esta tierra. Abraham, Sara, ancianos, las cosas no tenían sentido. Sara dijo que ella creía tener la respuesta al hijo que Dios prometió, y era a través de Agar, la egipcia, y Ismael, su hijo. Y déjame decirte que cuando tú te precipitas y haces una cosa que no está dentro del semáforo verde de Dios, entonces hay muchos problemas en tu vida.
Dios puede contestar una petición que tú has hecho por años. Y si no es el tiempo del Señor, esa petición tuya, muchas veces Dios la va a contestar solo para que sepas que Él puede más que tú y Él tiene más visión que tú y mucho más conocimiento que tú. Tienes que aprender a esperar el semáforo verde del Señor. Y hay algunos de nosotros que ya tenemos meses, años esperando por algo en nuestras vidas. Si el Señor no ha contestado esa petición, es porque no es el tiempo perfecto para tu vida. Dios quiere bendecirte. A lo mejor tu casa, tu auto, tu trabajo y todo lo que has pedido a Dios no ha llegado a tu vida, porque Dios está esperando que tú estés en una posición perfecta para recibir lo que tanto estás pidiendo. Dios ha contestado peticiones que no estaban en su tiempo, solo para demostrarle a la persona que estás mal, estás insistiendo tanto en una petición, y Dios a veces te va a contestar para que tú mismo te tropieces, para que el Señor te dé esa tarea, para que el Señor te dé ese entendimiento que no es tu tiempo, no es tu semáforo, es el tiempo del Señor. Tenemos que aprender a confiar más en el Señor. Primera de Samuel, capítulo 16. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en apostasía. Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante. Entonces el Señor empieza a levantar jueces, desde Otoniel, Débora, hasta Samuel, que es el último. Y por 360 años el pueblo de Israel vive en una cierta paz. Pero ponga atención, ahora va a suceder algo que el pueblo quiere y que no es el tiempo de Dios. Dice Primera de Samuel capítulo 8 que Samuel, siendo viejo, un anciano, tiene dos hijos perversos, Joel y Abías, que son jueces en Berseba, y el pueblo no los ve con buenos ojos. Viene el pueblo de Israel a Samuel a exigir un rey, y Dios habla con Samuel porque Samuel está llorando amargamente. ¿Cómo no va a estar llorando si él ve que el pueblo lo está desechando? Pero el Señor le dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Dale rey, ponle rey. No está el semáforo verde, está el semáforo rojo. Y Saúl nunca estuvo en los planes de Dios, pero dijo Dios a Samuel: dales rey y adviérteles lo que este rey hará, porque no es mi rey y no es mi tiempo. Entonces dice así, Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Israel pidió un rey cuando el semáforo estaba rojo, y vino desde idolatría, muerte, fracaso, porque Dios les dio un rey y no era el tiempo del Señor. Pero ahora es el tiempo del Señor, porque ahora Samuel él no sabe que está ungiendo al rey más grande y poderoso que existiría en todo el Antiguo Testamento. Ahora Samuel no sabe que está ungiendo a un rey que traería a las 12 tribus a los pies del Señor. Samuel no sabe que está ungiendo a un rey que iniciaría una etapa de alabanza y de adoración, el músico de músicos. Pero es que ahora el semáforo se está poniendo verde y se acabó Saúl. Ya no llores más a Saúl, porque ahora hay un verdadero rey en Israel y se llama David y es ungido por el Señor. Tenemos que aprender cuándo es el semáforo rojo y cuándo es el semáforo verde.
Ahora Dios está escogiendo un verdadero rey. Y el pueblo seguía aferrado con Saúl, y muchas veces nosotros estamos aferrados en algo que no existe. Estamos viendo a un Saúl, estamos llenos nosotros de ignorancia y seguimos poniendo nuestra mirada en Saúl. Toda nuestra terquedad, seguimos buscando a Saúl, pero dice el Señor: llena tu cuerno de aceite, la unción, la presencia del Espíritu Santo. Ahora ya no hay Saúl, ahora hay un verdadero rey y se llama David. Y dijo David: yo pelearé con Goliat. Nadie daba $1, nadie daba un penny por David. 6 codos, 1 palmo, 10 metros, 4 pulgadas de estatura. Pero ahora no es la fuerza ni la fortaleza de Saúl. Ahora es la fuerza de Dios manifestado en un joven de 16, 17 años, pequeño de estatura. Pero no es tu estatura, no es tu fuerza, no es tu inteligencia, es el poder de Dios manifestado en la persona de David. Y dice David: no nomás pelearé con Goliat, sino que mataré a Goliat. Y no nomás mataré a Goliat, sino que cortaré su cabeza y la traeré a Jerusalén, para que el pueblo sepa a qué Dios servimos. En esta iglesia servimos a ese mismo Dios todopoderoso, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Estamos frustrados porque Dios ya tiene tiempo que no ha contestado mi oración. Si Dios no ha contestado tu oración, es porque Dios sabe que no estás preparado para recibir lo que tú mismo estás pidiendo. Vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y vamos a conocer los tiempos perfectos del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Entonces aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Puedo yo ver la cara de Simón Pedro? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Una noche antes el semáforo estaba rojo. No importa el conocimiento que tenía Simón Pedro sobre aquellos peces, que él creía saber cuándo los peces iban a salir. No es tu conocimiento, es cuando el Señor quiera que los peces vengan a la red. Ahora el semáforo está verde. Muchos de nosotros estamos batallando con nuestros empleos, con nuestros negocios, a punto de fracasar, a punto de cerrar. Así se encontraba Simón Pedro. Pero yo solamente estoy esperando que el semáforo del Señor se ponga verde en mi vida. Tengo muchas peticiones, una de ellas incluso es cambiar de trabajo a otra profesión. Pero yo no me muevo, porque he aprendido en mi caminar con Cristo, no me muevo hasta no ver la luz verde del Señor. Cuando el semáforo se ponga verde, entonces podré yo tomar decisiones en mi vida. Simón dijo: Señor, toda la noche, a ti no se te conoce por pescador, no tienes fama de pescador, estás hablando con uno de los mejores pescadores de Galilea.
Pero qué hermoso cuando el semáforo se pone verde y las redes se rompían, que ocupaban 2 barcas para sacar todos los peces. Qué hermoso es esperar a esa luz verde cuando el Señor te dice: boga mar adentro y echa las redes. Ve, busca trabajo ahí en esa compañía. Ya fui, Señor, me dijeron que no. Ve otra vez, porque ahora es el día del Señor. Ahora el semáforo está verde. Ahora tu petición se va a contestar. Pero, Señor, he estado pescando toda la noche. Las posibilidades y el ánimo de Simón Pedro estaban por los suelos. Pero ahora está enfrente de Simón Pedro aquel que tiene dominio sobre todos los peces, aquel que tiene dominio sobre tu enfermedad, aquel que tiene dominio sobre tu economía. Ese es el Señor al que alabamos en esta noche, y seguimos orando y seguimos clamando y seguimos esperando. Dice el Señor: aprende a esperar. Lucas capítulo 24. Aprendamos a esperar el tiempo del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Un hombre llamado Pedro, que había llorado amargamente como Samuel, había llorado amargamente porque había negado al Señor 3 veces. Pero el Señor dice: no te preocupes, Simón Pedro. Todo lo hiciste bajo el semáforo rojo. Eres un hombre que está frustrado porque no sabes ni hablar. Eres un hombre que no tiene paciencia porque le cortaste la oreja a un oficial. Eres un hombre imperfecto en muchas áreas. Pero ahora el semáforo se pone verde y ahora el Simón Pedro, aquel desesperado, ahora sale con fuego a predicar la palabra, porque ahora sí es el día del Señor, y multitudes venían a los pies de Cristo porque ahora el semáforo está verde en la vida del apóstol Pedro. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y nosotros lo hemos tratado en la escuela dominical. El Pedro de antes y el Pedro después de Hechos capítulo 2. Un hombre con poder, un hombre con unción, un hombre que ahora predica el evangelio con fuego, porque ahora el semáforo se ha puesto verde para el apóstol Pedro. Pronto, tarde que temprano, aquella cosa, aquella petición, aquella oración, la cual tú has presentado delante de Dios y no se ha contestado, prepara tu vida, prepara tu casa, prepara tu familia, porque Dios está a punto de cambiar de rojo a verde y vendrá bendición sobre tu hogar. Pero tenemos que aprender a esperar. Empezamos este tema con el Salmo 27. Un hombre llamado David, que después de que fue ungido tuvo que esperar muchos años. Y todos los salmos de David hablan de persecución y hablan de lo mucho que él creía en esperar en el Señor. Después de haber sido nombrado rey, tuvo que esperar muchos años porque Saúl lo perseguía. Pero es un hombre que sabe esperar, y lo dice en el Salmo 40, y con esto quiero terminar. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Un hombre que realmente supo lo que significaba la palabra esperar en el Señor. Dice así la palabra de Dios, Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un hombre que supo esperar, un hombre que conocía a Dios, un hombre que caminaba conforme el corazón de Jehová.
sabía esperar los tiempos de Dios, y por eso David fue el rey más poderoso y más famoso del Antiguo Testamento. Un hombre que aprendió a esperar en el Señor. Iglesia la hermosa, algunos de nosotros ya estamos entrando en un estado de frustración. Tenemos años de caminar con el Señor y nuestras peticiones no han sido contestadas. Moisés esperó 80 años para ver la manifestación de Dios y el poder de Dios. Ahora Dios lo estaba convirtiendo en ese anciano que cuidaba ovejas. Ahora era un hombre poderoso que guiaba a un pueblo, que miraría maná caer del cielo, que miraba a Dios de día en una nube y de noche en una columna de fuego. Ahora Dios prepara a Moisés después de 80 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú esperando en la promesa de Dios? En esta noche quiero que entiendas que los tiempos de Dios son perfectos. Iglesia la hermosa, seguiremos esperando y no desmayamos, porque hemos confiado en un Dios todopoderoso que todo lo puede.